Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. A menos de 3 meses para las elecciones en Estados Unidos, el voto hispano es decisivo. ¿Con quién está? ¿Con Kamala Harris o con Donald Trump? México ha invitado a Vladimir Putin a la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum el 1 de octubre. ¿Un acierto o una equivocación? Mañana se cumple un año del asesinato en el Ecuador del candidato Fernando Villavicencio. ¿Qué cambió en el país tras esa muerte? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 8 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La carrera hacia las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos ha entrado en su último tramo. Donald Trump y su compañero de fórmula, J.D. Vance, y Kamala Harris y su candidato a la vicepresidencia, Tim Walz, hacen campaña a todo vapor. Las encuestas de las últimas horas le dan una pequeña ventaja a la aspirante demócrata. Una, The Morning Consult, le adjudica el apoyo del 48% de la gente frente al 44% de Trump. Otra, de la Universidad de Massachusetts en Amherst, pone a Harris con el 46% y al expresidente con el 43%. Quien quiera ganar deberá seducir al electorado hispano. 2 latinos, el peluquero Samuel de la Cruz y el dueño del restaurante César López, le dijeron a CBS News en Reading, en Pensilvania, que ha habido un cambio inesperado en la campaña y que la gente espera ahora el próximo debate. It's been exciting. It's been such a unexpected change. I think everybody is waiting for the next debate. Let's see what happened. En Estados Unidos, los hispanos son 65 millones, lo que representa más del 19% de la población. Más de 36 millones podrán votar esta vez. Los latinos son clave en algunos swing states o estados péndulo, como Nevada o Arizona, que resultan decisivos en el momento de la elección. ¿Con quiénes se irán los hispanos en esta oportunidad? ¿Con Donald Trump o con Kamala Harris? Hablamos anoche en Washington con uno de los más prestigiosos corresponsales latinoamericanos, José Díaz Briceño, del diario Reforma, de México. Sí, desde el 21 de julio, cuando Kamala Harris se convirtió en la virtual candidata del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos, después de que Joe Biden decidiera abandonar su sueño de reelección, ha habido un vuelco en la campaña electoral aquí en Estados Unidos ante su rival republicano, Donald Trump. Y esto se deriva a partir del entusiasmo que la figura de Harris genera entre grupos claves de votantes, en específico los votantes latinos, los votantes afroamericanos y en general las mujeres. En el caso específico de los latinos, la más reciente medición de The Marist Poll da una idea de cómo ha cambiado la situación. En abril, de acuerdo con esta casa de encuestas, un 52% de los votantes latinos buscaban votar por Biden, pero ahora, después de que Harris se convirtió en la nominada, 58% de los latinos buscan votar por la ex senadora por California. Y esto habla de cómo ha habido un vuelco que también se refleja en los números de afroamericanos y mujeres. Hay que decir que todo esto parte de la muy mala percepción que existe en general en todos los estratos sociales del desempeño del presidente Joe Biden, no importando sus logros. Y sin embargo, hay que ver si esto alcanza, porque Donald Trump, según la más reciente encuesta de The Marist Poll, la misma casa encuestadora, tiene un 42% de intención de voto de los latinos
Y esto es sumamente alto considerando que en 2020, cuando buscó regresar a la Casa Blanca, logró 38% de los votos latinos, es decir, está todavía por encima. Y es por eso que el trabajo de Harris en atacar a los latinos en estados claves como Arizona y Nevada será clave si quiere ser presidenta. En México se ha levantado una polvareda relacionada con la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, prevista para el 1 de octubre. Todo tiene que ver con que a la ceremonia ha sido invitado el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El problema es que contra Putin hay una orden de arresto de la Corte Penal Internacional desde marzo de 2023. El tribunal lo considera presunto responsable de un crimen de guerra, deportar niños de Ucrania a Rusia. El ejército ruso invadió Ucrania en febrero de 2022. Si Putin acude a la posesión de Claudia Sheinbaum, podría ser detenido. México es signatario del Tratado de Roma, por el cual se creó la Corte Penal Internacional. La presidenta electa le quitó ayer importancia al asunto y mencionó a quien será su canciller, Juan Ramón de la Fuente. No, pues es que el próximo secretario de Relaciones Exteriores invitó a todos los países con los que México tiene relaciones, con los que no tiene, pues no se invitó. Fue una invitación general, una nota diplomática que le llaman. En las últimas horas se supo que invitaciones similares a la de Putin fueron enviadas a más de 200 países con los que México tiene nexos diplomáticos. El proceso se hizo coordinadamente entre De la Fuente y la actual secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. No es la primera vez que se produce en México una controversia vinculada a la Rusia de Putin. El pasado 16 de septiembre, día de la Fiesta Nacional Mexicana, la embajadora de Ucrania, Oksana Dramaretska, protestó por la presencia en el desfile militar de un contingente de 15 soldados rusos. ¿Cómo calificar la invitación enviada desde México a Vladimir Putin para que asista a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum a principios de octubre? Hablamos ayer en Washington con el ex embajador mexicano ante la Casa Blanca, Arturo Sarucán. Con la invitación del gobierno mexicano al mandatario ruso para asistir a la toma de posesión de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, una vez más el gobierno de Andrés Manuel López Obrador demuestra la falta de norte geopolítico y ausencia total de brújula moral cuando de política exterior y relaciones internacionales se trata. Es un hecho que México, al igual que muchas otras naciones de América Latina, tiene la malsana costumbre de invitar a jefes de Estado a tomas de posesión. Y digo malsana porque en realidad solo es la región latinoamericana la que tiene este hábito, recurre a este tipo de figura. En Estados Unidos son los embajadores acreditados ante el país quienes asisten a la toma de posesión de los presidentes estadounidenses, y la mayoría de los países europeos jamás invitan a sus pares a las tomas de posesión. Pero también hay que subrayar que es el gobierno saliente, es decir, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el que está organizando la toma de posesión y el que invita, como el gobierno en funciones, a los mandatarios a participar en la toma de posesión. También es un hecho que México se precia de tener relaciones con todo el mundo, pero pues como dice Churchill, cuando se refirió en algún momento a la diplomacia, pues la diplomacia no se trata de extender elogios, sino de obtener beneficios. Pero al final del día la decisión, me parece, retrata de cuerpo entero a este gobierno mexicano. Ya lo vimos cuando decide, ya con la invasión y la violación del derecho internacional rusas, invitar a un contingente ruso a desfilar en el Día de la Independencia el año pasado, arropando la agresión internacional y mandando una señal que pues pareciera que solo importa cuando es EU el que interviene y viola el derecho internacional, pero cuando lo hacen otros pues no pasa nada. También no deja de ser paradójico y llamativo que México, un país que apuntaló a la Corte Penal Internacional, presumiblemente ignoraría una orden de arresto girada por la Corte por crímenes de guerra de Putin. Es revelador, además, que sea Izvestia, un periódico ruso, el que divulgue la invitación, porque, claro, Rusia aprovecha y alcahuetea a México para pintarle el dedo a Estados Unidos. Al final del día, me parece que esta es una miopía brutal
en la relación con Estados Unidos. No se puede tragar pinole y escupir a la vez. México quiere una relación funcional con su primer socio comercial, pero a la vez abona las lecturas crecientes en Washington de si México es un socio confiable y un vecino confiable y estratégicamente relevante. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast también se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. Mañana se cumplirá un año del asesinato en Quito del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio. El dirigente político representaba al llamado Movimiento Construye cuando perdió la vida. Fernando Villavicencio, que era periodista, tenía 59 años. Había recibido amenazas. Todo eso quedó claro en uno de sus discursos horas antes de que recibiera 3 disparos al salir de un mitin. ¡Ustedes son mi chaleco antibalas! ¡Yo no necesito! ¡Ustedes son un pueblo valiente! ¡Y yo soy valiente como ustedes! ¡Ustedes son quienes me cuidan! ¡Vengan, aquí estoy! Dijeron que me van a quebrar. ¡Aquí estoy! ¡Aquí está Don Villa! ¡Que vengan los capos del narco! Muerto Fernando Villavicencio, la campaña presidencial continuó. 11 días después, el 20 de agosto de 2023, tuvo lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El 15 de septiembre fue la segunda. Los comicios los ganó Daniel Noboa, que derrotó a la correísta Luisa González. Noboa reemplazó al presidente Guillermo Lasso, que renunció cuando era investigado por el Congreso. ¿Qué consecuencias ha tenido en el Ecuador el asesinato de Fernando Villavicencio? Hablamos ayer en Quito con la politóloga María Paz Gervis, que es la presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano. Efectivamente, en el último año el Ecuador ha cambiado radicalmente su forma de hacer política e inclusive la forma de interrelacionarse en la sociedad entre los distintos actores. El asesinato del candidato Fernando Villavicencio tuvo muchos impactos. El primero que quiero señalar puede ser el triunfo del actual presidente Daniel Noboa, cuyo éxito electoral, que cambió en pocas semanas, es difícil de explicar desde distintos análisis políticos y expertos en la materia. En segundo lugar, y quizás como elemento más determinante, es el haber incorporado en la conciencia del ecuatoriano que la manera de interrelacionarnos con los adversarios políticos es eliminarlos. ¿Y qué quiero decir con esto? Después del asesinato tan dramático del candidato Villavicencio, han seguido empañando las noticias y la información semanal distintos crímenes atroces, donde se cobra la vida de ciudadanos comunes y corrientes, donde también caen aquellos vinculados al crimen organizado, que cada vez parecerían ser más, y donde también se elimina y se cobra la vida de algunos actores políticos. Esto quiere decir que ahora en el Ecuador la violencia es el gran determinante de nuestras relaciones políticas y públicas, algo que quizás ya ocurría en otros países de la región y en otros lugares del mundo, pero que en este país todavía es algo nuevo, novedoso y que puede resultar espeluznante. Hoy por hoy, hacer actividad política en el país es poner en riesgo tu vida y tu integridad, y nos deja la pregunta: ¿quiénes nos van a representar y cómo vamos a asumir los debates sociales en este nuevo escenario? Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
En Venezuela, el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia no acudió ayer a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que lo había citado. En un comunicado, argumentó que habría ido en estado de indefensión, insistió en que el Consejo Nacional Electoral no ha publicado las actas y pidió al gobierno de Nicolás Maduro recuperar la sensatez y buscar un diálogo. Los resultados oficiales dieron por vencedor en las elecciones del 28 de julio a Maduro, un resultado que está en entredicho. En el Reino Unido, miles de personas salieron ayer en ciudades como Londres o Bristol para rechazar las protestas racistas tras el apuñalamiento el 29 de julio de 3 niñas en Southport, en el oeste. Inicialmente, se dijo que el asesino de las menores, de entre 6 y 9 años, era un musulmán. Mucha gente se echó a las calles contra los inmigrantes. Luego se estableció que el responsable es un joven inglés de 17 años, Axel Rudakubana. Esta es la primera crisis que enfrenta el jefe del gobierno laborista Keir Starmer. Los 3 conciertos que Taylor Swift había previsto dar en Viena, el de esta noche, el de mañana y el del domingo, fueron cancelados ayer por una amenaza terrorista. Todo se debió a la detención de 2 hombres que planeaban un atentado. Según la policía, uno de los arrestados es simpatizante del Estado Islámico. Los conciertos formaban parte del Eras Tour, la exitosa gira internacional que lleva a cabo la cantante. En el estadio Ernest Happel se esperaban 65,000 asistentes por noche. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram @y esto no es todo y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Chao, hasta la próxima.